lecturas de la semana. En este caso se juntan dos, ¿no es cierto? La última sería... Hoy ¿qué número de día es? Hoy 16. Claro, 16. Después el próximo Shabbat tenemos la última lectura, porque en Yom Kippur ya no hay para allá en ese sentido. ¿Okay? Entonces ahí se habla de Yom Kippur, lo cual se toma de la escritura obviamente. Pero entonces hoy, ¿no es cierto?, tenemos dos lecturas semanales, que decían dos para yo. Bien, ok. La lectura es esta, no es la primera palabra del verso, le iba a poner la primera palabra, pero bueno, no importa. Entonces la lectura es esta, perdón, estoy haciendo mal. Ok, esta es la lectura. Esta, ¿no es cierto?, va de Barim o de Deuteronomio desde, bueno, aquí cambia, 29, 10 o 9. Si lo leemos directamente en la Biblia hebrea, comenzamos en el 9, ¿sí? Y va hasta el 30-20. Porque en algunos casos hay versos corridos, ¿sí? Esta es la primera, Nitzavim. Y la segunda es, después se lo anoto, ¿sí? Es Va y L. Ahora lo anoto aquí más grande. Va y L. Va y L. Y esta va también, esta es cortita, ¿no? Bueno, en este caso son cortas, pero fueron diseñadas de esta manera desde siempre. Y esta va desde el 30-20, esta va del 30, directamente esto, 31-1 al 30, ¿sí? Así es. Entonces tenemos dos lecturas semanales, dos para eso, una que es Nitzavim, ¿no es cierto? Nitzavim, y la otra es Vayele, ¿cierto? Así comienza. Ok. Bueno, en el caso le voy a anotar cómo comienza, porque comienza así comienza. Atem, porque dice Atem Nitzavim, ¿no es cierto? Eso es lo que dice, Atem Nitzavim. Para que ustedes comprendamos mejor esto. Acuérdense, Atem, ¿no es cierto?, es ustedes. ¿Se acuerdan, no es cierto, en hebreo? Ani es yo. Ata, tú, ¿no es cierto?, masculino. At, tú, femenino. Hu, él. Hi, ella. Anachnu, nosotros. Atem, ustedes o vosotros. Atem, con N, ustedes o vosotros, pero de femenino, ¿me entiendes? Okay. Y después hem, ellos, o hen, ella, ¿no es cierto? Eso es, entonces es cuestión de aprender. Okay. Entonces acá es atem, y atem significa ustedes, ¿no es cierto? Entonces, atem nitzavim, bueno, acá dice atem nitzavim, entonces significa ustedes. En algunas Biblias también hebreas ponen vosotros, ¿no? Pero en la mayoría yo veo ustedes. Ustedes están. Ustedes están. La traducción de la para allá es Nitzavim directamente, es están. Nitzavim significa están. Pero le pongo la primera palabra para que vean. Ustedes están, y ahora lo vamos a leer para que vean. Ok. Le voy a dar un dato. Acá dice Nitzavim, este es un plural, ¿sí? Bien. Y el verbo es este. Entonces lo voy a poner aquí.
El verbo es este que está aquí. No, en este caso voy a poner así. Nitzav. El verbo es nitzav. Nitzav. Entonces usted ve que dice, para yo nitzav, y si usted tiene sus libros, o tiene ¿cómo se dice? Un loa, ¿cómo se dice? Un periódico, va a decir un calendario, un loa, entonces tiene nitzavim. Entonces dice, atem nitzavim. La parashá es nitzavim. Sabemos que es un plural. Entonces es un verbo que es nitzav. El verbo es nitzav. El verbo nitzav significa estar parado, estar ubicado, estar de pie en un lugar, mantenerse erguido, estar a cargo o estar al mando de algo, ¿no es cierto? Se utiliza para eso. Por eso dice, ustedes están. Ahora lo vamos a ver cómo tiene esto aquí. Todos vosotros estáis. Ay, claro, ahí pone todos vosotros, porque ustedes es vosotros, ¿no? Entonces, todos vosotros, se puede poner, o vosotros estáis. Claro. Ok, ahora vamos a ver rapidísimo esto. Estoy en otro lado, estoy en Josué. Perdón, Ramiro. Sí. El 31.1 llega hasta el 29. ¿O que yo estoy mal? El 31, 31, el capítulo 31 va del verso 1, la para allá, ¿no? Hasta el verso 30. Lo que pasa es que está separado por un título, me parece. ¿No? Sí. Sí, en ese caso, yo siempre me fijo cómo está en hebreo y en español, porque hay distintas Biblias que incluso hay algunas Biblias que no son realmente así escritas por hebreo, pero que tienen la división hebrea. Ustedes se acuerdan que los salmos también tienen otro tipo de división, que en algún momento hay un salmo que se corre y ya queda corrido, ¿no? De hecho que los eruditos, incluso los eruditos hebreos hablando de los salmos, también creen que algunos salmos estaban juntos antes y después se separaron para formar 150. Esos 150 salmos no son los únicos 150 que se escribieron, hay muchos más. Pero esos 50 están diseñados para estar incluidos en la escritura como palabra del Señor, ¿no? De hecho que el 42 y el 43, lo más probable es que hayan sido uno solo en su momento. Lo más probable. Porque sigue la misma temática y con las mismas palabritas, ¿no es cierto? Exactamente igual. Ok. Bueno, eso por una tabla y otra cosa. Ok. Entonces, nitzav significa eso. Significa parado, ubicado, estar de pie en un lugar, mantenerse erguido, porque es un verbo que un día, vieron que también tenemos nosotros verbos de distintas, ¿no? Por ejemplo, hay verbos que son transitivos, intransitivos, ¿me entiendes? En hebreo también pasan esas cosas. Entonces, es un verbo que significa estar parado, estar erguido, estar a cargo de algo o de un cargo o algo de alguna situación, ¿no? Un ejemplo. Eso es el verbo estar. Entonces, aquí no hay otra forma de traducirlo. Ustedes están, ¿no es cierto? Ustedes están y después sigue. Dice, ustedes están... Bueno, acá tengo vosotros. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Adonai, vuestro Dios. Es ahí donde comienza. Eso por un lado. La otra es que Vayele. ¿Me prestas tu Biblia? Traje la otra. Dice 31, ¿no? Porque dice, bueno, ahí se comienza con Vayele. Dice, Vayele Moshe, Vaidaber, Eta de Barim, Aele, el Kol Israel, Vayomer, etc. Entonces, es muy sencillo todo, ¿no? Y fue Moisés, ¿no es cierto? Y fue Moisés. Y dijo estas palabras, ¿no es cierto? A de Barim, Aele, el Kol Israel, a todo Israel. A ver, toma Rosita. Quería ver cómo lo traducía. Ok. Entonces, la otra, ¿no es cierto?, que comienza en 31,
Dice, fue Moisés. Yo tengo aquí fue Moisés. Ahí dice, y fue Moisés. Creo que sí, fue Moisés. Y fue. Porque esta... esta de aquí, esta es la conjunción. Y. Algunos la ponen, otros no en español. Y tal cosa. ¿No es cierto? Ok. Y fue. Este, ¿no es cierto? Es este verbo. Este de aquí. Y fue. Es este verbo. Que es el verbo alaj. ¿Sí? Alaj. Alaj. El verbo alaj significa andar, ir, venir, pasar, cesar. Tiene muchos, algunos que son para traducir otras cosas, obviamente. Significa comportarse, actuar, ¿no? En este caso dice, y fue Moisés y habló, ¿no es cierto? En este caso hay que traducirlo de esa manera. Pero es ir, venir, andar, pasar, cesar. Muy bien. Okay. Vamos entonces a leer una parte, ¿no? Bueno, cuando comienza, pues, dijimos, perdón, 29, dice vosotros, o ustedes, ¿no es cierto? Todos estáis hoy en presencia de Adonai, vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vosotros, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Adonai tu Dios y en su juramento que Adonai tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdense, aquí comienza la pareja, pero es bien interesante porque aquí tenemos que ver algo. Aquí se está afirmando, firmando, revalidando el pacto y confirmando el pacto de Dios. Pero vio como dice, los niños, las mujeres, el que hace de tal trabajo hasta el otro. No importa, ahora un día vamos a hablar por qué aparece el cortador de leñas y el del agua, ¿no? Aquí. ¿Se acuerda que en un pasaje también habla del cortador de leñas y los aguateros y los que cortan leña y todo? Todo tiene sus cosas, pero lo importante aquí es que todas las personas participaban. Hoy vamos a hablar algo de Josué rapidísimo, o no tan rápido, pero acá hablamos de que todos participaban del pacto, no había ninguno excluido, ¿no es cierto? Vieron que a veces se dice, bueno, o algunas personas dicen, bueno, los niños no tienen que hacer tal cosa, o las mujeres no tienen que estudiar tal otra, o el varón, pues, todo. El pacto de Dios se hizo con todo el mundo, ¿no es cierto? Todo en el caso, todo el pueblo de Israel, y las personas que estaban con ellos, ¿no? Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Adonai nuestro Dios y con los que no están aquí con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra, de plata, de oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón, mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Adonai nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajén. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Si usted se fija, fíjese lo que está pensando Dios de lo que puede suceder en alguna parte del pueblo, ¿no? Es decir, la hipocresía terrible, ¿no? Bueno, entonces, si tenemos en cuenta esto, que así comienza la parasha, vamos a leer el capítulo 31, ¿sí? Que sería la de Vayelech en este caso. La de Vayelech. Vamos a sacar algunas cosas, ¿no? Para aprender. Ya habíamos hablado de Caleb, aunque nunca la Biblia agota el tema, y habíamos hablado también en alguna oportunidad de Josué. Entonces,
Vamos a leer. Fue Moisés, ahí cuando dice Vayelech, ¿no es cierto? Vayelech Moisés. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Adonai me ha dicho: no pasarás este Jordán. Adonai tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Adonai ha dicho, y hará Adonai con ellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Adonai delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Adonai tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Adonai a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y acuérdense que si bien Josué es llamado Josué y Yehoshua desde Éxodo, recién en Números, ¿no es cierto? Recién en el libro de Números es cuando Moisés, ¿vio? Cuando van a hacer la exploración hacia la tierra prometida, recién ahí es cuando Moisés dice lo que pasó. Dice, pone a todos, dice, a tal líder de tal tribu, a tal líder de tal tribu, dice, y de Efraín, ¿no es cierto?, a Oseas, hijo de Nun, a quien le puse por nombre Josué. Pero recién cuando van a explorar la tierra prometida, es cuando Moisés advierte que él hizo ese cambio. ¿Okay? Acuérdense, él se llamaba Oseas, hijo de Nun, ¿sí? ¿Se acuerdan? Nun significa pez en definitiva. Pero Nun es la Nun, bien digo, la Vav y la Nun, ¿no es cierto? Ok, ¿no es cierto? La N, la U y la N en hebreo. Pero hijo de Nun, Nun que es la letra N, el nombre de la letra N, ¿sí? De la Nun, hijo de Nun. ¿Me siguen? ¿Sí? Yo pongo el nombre del papá de Josué, es así. Nun, la Nun, la Vav o U y la Nun, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, Nun, esto es Nun, ¿no? En definitiva es un palíndromo porque va al revés y al derecho, ¿me siguen? Pero Nun es el nombre de esta letra, ¿sí? ¿Me siguen? Y Nun tiene el valor de 50. Entonces, le dice, hace hincapié, acuérdese, él se llamaba Oseas, que Oseas es como el profeta Oseas. En realidad, si mal no recuerdo, eso sí, queda menos, puedo equivocarme, pero no tanto en esto, creo que aparecen 5 personas que se llaman Oseas en la Biblia. El profeta es Josué y 3 personas más, si mal no recuerdo. Aparece, Oseas es Hoshea en hebreo, significa salvación, ¿sí? Salvación. Pero ahí, ¿no es cierto?, Moisés está diciendo, cuando nombra a Josué, cuando lo va a nombrar, dice, y Oseas, hijo, el otro que era de los 2 exploradores, Oseas, hijo de Nun, ¿no es cierto?, se le cambió el nombre a Yehoshua. Bien. Ahora, Oseas significa salvación, ¿de acuerdo? Bien. Pero Yehoshua, cuando se le agrega la Yud, ya significa Adonai salva. Ya cambia. ¿Me está siguiendo? Pero pienso que Moisés lo pone recién allí, el dato, para decir, ¿no es cierto?, que a través de él, y de hecho, que iban a entrar a la tierra prometida. De hecho, que hay un pasaje donde dice que el Señor sí les dio reposo. No entraron en el reposo todos los que murieron en el desierto, pero en un momento determinado sí entraron en la tierra en reposo. Y entonces, Josué, que es salvación, ¿no es cierto?, en definitiva es salvación. Ok.
Pero con Yehoshua, con la ayuda adelante, Yud Hei Va, para decir Yehoshua, ya significa Adonai salva o a quien Adonai salva. Eso es lo que me está siguiendo. Entonces, evidentemente iban a entrar a través de él, pero ya en Números, ¿no es cierto? Creo que está en el capítulo 13, es cuando van los exploradores y avisa de que el nombre fue cambiado. De hecho, que Josué se le llama desde el libro de Éxodo, pero en Números sabemos que le llamaban Josué, pero se llamaba Oseas o Joshea, ¿sí? Y que se le cambió el nombre. Pero voy a seguir aquí, ¿no? Y de esto te lo digo por una razón, es lo que está aquí. ¿Veo cuántas veces aparece no temas ni tengas miedo? ¿No? Uno ve a Josué un soldado aguerrido, ¿no? Pero lo más probable es que en algún momento tuviese miedo también, cuando uno se va a enfrentar. De hecho, que Josué no era ningún tonto, porque nosotros vemos que los exploradores dicen hay gigantes. Es cierto, había enemigos poderosos en Canaán y ciudades fortificadas y fuertes, ¿de acuerdo? Ahora, para nosotros a lo mejor serían pan comido con las armas que tenemos ahora, pero en ese momento estaban todos a la par. Josué, que venía con el ejército de Israel, pero ellos también estaban armados. Entonces Josué también estaba consciente de que había enemigos en ese momento poderosos para ellos, ¿no es cierto? A lo mejor si a nosotros se nos presentan con alguna espada, nosotros hoy ya tenemos otro tipo de arma, un ejemplo. Bien, pero voy a seguir leyendo. Dice, y otra vez, y es permanente, verso 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. Ahora, ¿por qué le tiene que decir siempre aquí Moisés? Y después se lo dice directamente Dios a él, esfuérzate y anímate. Porque seguro que Josué en algún momento podía estar alicaído, podía tener angustia, podía pensar de cómo vamos a salir de esta, aunque él había visto grandes milagros de Dios. Pero vamos a comentarlo. Pero porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Adonai a tus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Adonai va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Son muchas palabras que se usan en 3 versículos, aunque les parezca mentira. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Adonai, a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la revisión, en la fiesta de los tabernáculos de Sucot, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Adonai tu Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Adonai vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Adonai vuestro Dios todos los días que vierais sobre la tierra a donde vais, que vivierais sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y Adonai dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión, para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés, Josué, y esperaron en el tabernáculo de reunión. Vieron que Moisés impone las manos después sobre Josué, pero es bien claro que el cargo lo da el Señor. El cargo lo da el Señor. De hecho, que Moisés, si vuelvo a decirles, de Éxodo 3, eso es bien claro, hasta Deuteronomio 34 se habla del servicio que hizo Moisés a Dios permanentemente. Y luego ya entra Josué aún desde Deuteronomio. Pero vuelvo a decirles, aún la palabra de Moisés, o Moisés mismo, el nombre de Moisés, aparece 57 veces, que no son pocas, 57 veces las he contado. Y las he contado de la Biblia hebrea, porque en español podría ser que a lo mejor no apareciera en algún lado. Y aparece 57 veces el nombre de Moisés, así que a pesar de que Moisés no entró en la tierra prometida, su nombre aparece 57 veces en momentos específicos, ¿no es cierto?, para recordar tal o cual cosa de su siervo, ¿no? Es bien interesante. Dice,
y se apareció Adonai en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Adonai dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará. Qué terrible, ¿no? Por eso es que yo presumo, que no presumo yo, los rabinos tan antiguos también decían lo mismo, ¿no? Y están los libros. Por eso es que permanentemente le dice: esfuérzate y anímate. Porque si a usted le dicen: mira, tú vas a tener que entrar con un pueblo que es un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo que fornica, un pueblo que se va detrás de otros dioses. Si yo fuera Josué, usted fuera Josué, y entonces, ¿para qué vamos a esforzarnos tanto si en definitiva va a pasar eso? Pero dice, tú, dice, esfuérzate, son distintas. Temáis y tengas miedo, aunque parezca mentira, son distintas. Uno es el verbo yará, el verbo yaré, y el otro el verbo aratz, por ejemplo, en donde dice no temáis ni tengas miedo en el verso 6. Después habla que dice, esfuérzate y anímate, que son otras. Más adelante también le dice, no te intimides ni tengas miedo. Son distintas palabras que van apareciendo permanentemente para decirle a Josué que tenga ánimo. Entonces voy a seguir. Y este pueblo se levantará, verso 16, y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va a parar, va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y lo abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchas males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico, era un canto esto. Todo esto que venimos leyendo era un canto, que era que tenían que cantarlo y leerlo en Sukkot, ¿se acuerdan ustedes? En Sukkot se tiene que leer esto. Dice, pero ahora escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos, y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Es terrible el pasaje. Es decir, realmente terrible. Uno no lo puede creer ni de Israel y mucho menos lo pensamos de nosotros. Pero vio que en muchos pasajes de la Escritura aparece, te saciarás y me dejarás. Parece que hay algo en el ser humano que recibe bonanza y hay algo que lo impulsa a buscar otras cosas que sean, ¿no es cierto?, más prácticas en el camino de la vida. Le voy a decir una cosa. Si uno tiene que buscar, en un sentido práctico, cosas para sentirse uno satisfecho, ¿sí?, directamente no va a buscar de la Biblia, va a buscar de otras cosas. ¿O por qué piensa que aquí en México, en todo el mundo, hay tantos cursos de este tipo de cosas, ¿no es cierto? Curso de milagro, curso de esto, curso de aquello, curso de los ángeles, curso de lo de más allá, curso de lo otro. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es más fácil, ¿no es cierto?, ir a esos cursos donde le venden los 4 ángeles, ¿no es cierto?, que son bíblicos, y usted se lo pone aquí, y usted ya se mira el yeso de los, y ya se siente protegido. Se siente protegido porque cuando va a orar o rezar, tiene los ángeles alrededor, o tiene una laminita, o tiene esto, aquello, lo otro. Pero cuando le dice, aquí la Escritura, ¿no es cierto?, busca solamente de mí. Busca solamente de mí. Los ángeles, sí, son ángeles ministradores. Incluso Yeshua dice, si yo quisiera en este momento, como diciendo, yo que lo querían ayudar a Yeshua, y dice, no me ayuden tanto. En definitiva, la ayuda que le daban era, pero no me ayuden. Si yo quisiera, ¿no es cierto?, pediría a mi Padre 12 miriadas de ángeles, y me los enviaría y punto. ¿No? Daniel también se encuentra con el ángel y dice, el príncipe de Persia me fue obstáculo para llegar hasta aquí y transmitirte el mensaje. El diablo se va a interponer, claro que sí.
En este caso, esa personificación estaba en un príncipe de Persia. Ahora, el príncipe de Persia no era un hombre carnal. El príncipe de Persia era un ente espiritual, ¿no es cierto?, que gobernaba, son los que llaman territoriales, ¿no es cierto? Y entonces el príncipe de Persia, el que gobierna Persia, hay alguien que gobierna México, no el presidente de vuestro país ni el presidente de mi país. Hay entidades de maldad, ¿no es cierto?, que quieren gobernar. Por eso Pablo, eso está en muchos libros judíos, y el rabino Pablo también las toma cuando dice: no tenemos lucha contra sangre y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de maldad y gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Son entidades que, si usted lee cierto libro, por ejemplo en el libro de Miam Loés, aparecen muchas de esas entidades. En otros libros aparecen también las entidades espirituales, ¿no es cierto? Creo que en Enoc, en Jubileos, en todo van apareciendo entidades. ¿Se acuerdan cuando yo les leí, me acuerdo, un libro y había una entidad espiritual y yo se las puse, ¿no es cierto?, en la pizarra? Uno lo ve en el Nuevo Pacto cuando dice gobernadores de maldad, principados, potestades y todo esto, y uno piensa que son cosas como el Nuevo Pacto y griegas. No, esas son cosas hebreas, están en los libros hebreos. ¿Cierto? Usted no ve que de repente uno va a algún lugar y hay, por ejemplo, o en las casas, uno va a la casa, hay casas donde uno va a algún lugar y uno, a donde sea, y uno siente un espíritu sobrecogedor, ¿no es cierto? Y después entra a otra casa de alguna otra persona y hay una cosa como que le lanzan agujeta, no como es aguja, no, claro, y dice, ¿qué pasa aquí? ¿No es cierto? Claro, porque evidentemente hay una tensión que está en el ambiente, ¿no? Incluso cuando uno va, por ejemplo, por ciertos lugares en la ciudad, un ejemplo, pero pasa. Entonces voy a volver a leer esto. Dice: y me enojarán e invalidarán mi pacto, y cuando le vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Bien. Fíjese, ¿se acuerda que este Josué era el hijo de Nun? Ahora se llama Yoshua, ¿no es cierto?, el hijo de Nun. Yoshua significa Adonai salva, ¿sí? Hijo de Nun, si uno toma como hijo de Nun con la letra N, ¿no es cierto?, la Nun, es hijo del 50. Y acuérdese que el 50 es el lugar de la revelación. ¿Me está siguiendo? ¿Se acuerda que Moisés se quedó en Moab, ¿sí? Y Moab suma número 49. En el judaísmo decimos que tenemos 50 pórticos de sabiduría. Moisés no pudo entrar en el 50, se quedó en el 49, que es Moab. Cuando usted suma las letras de Moab, da 49, correcto. Se quedó en un pórtico de sabiduría anterior porque no entró a la revelación plena. Ahora, y Yoshua, vio que dice siempre así hincapié, hijo de Nun, ¿no es cierto? Porque si uno lo ve, es hijo del 50, porque es el hijo de la revelación. Por eso dice: tú los introducirás en la tierra prometida, ¿no? Ahora, Oseas es Joshua, que significa salvación, es la misma raíz. Y Yehoshua significa Adonai salva. Es la misma palabra, pero con otra declinación de Yeshua, el Mesías. Porque Yeshua también significa, ¿no es cierto?, salvación del Señor, salvación. Eso es lo que significa. Y Yeshua es una declinación también, ¿no es cierto? Y aparte, Oseas, el profeta, también significa salvación, porque en definitiva, él iba a redimir a su esposa como prototipo representativo del pueblo de Israel en figura, ¿no es cierto? Israel delante de Dios era como una prostituta, entonces el Señor tenía que redimirla. Por eso le dice: cásate con esta mujer, ¿no es cierto?, lo cual era penoso para un profeta, que Dios le dijera: cásate con una mujer de vida ligera. Nada menos que eso. Es decir, yo creo que si Oseas
no tenía la misma revelación y convicción de Dios que tuvo Josué, ¿no es cierto?, no hubiese hecho lo que hizo, porque hubiese pensado que no venía de Dios. Lo que pasa que a veces nosotros queremos que Dios nos responda como nosotros creemos. Dios responde, pero Dios responde a su manera. Dios responde, pero a su manera. A veces nosotros, Josué vio grandes milagros, ¿no es cierto?, mucho más que Moisés vio, muchísimo más, porque Josué vio los milagros que obró Dios a través de Moisés, pero vio muchos más Josué cuando va a poner su pie en la tierra, en el agua, junto con los sacerdotes, pero Josué era el responsable de eso, ¿no es cierto? ¿Sabe lo que es transportar cientos de miles de personas en una tierra que se está inundando? Tiene que transportar miles de animales, cientos de miles de personas, alimentos, cargas, equipos, ¿no es cierto?, en el agua en la tierra que se está anegando, porque acuérdense, dice, en esa época cuando cruzó Josué, dice, las tierras se inundaban. Entonces, si se inundan es porque se habían desbordado por todos lados y ya tenían que venir a lo mejor varios kilómetros con tierra muy blanda, ¿sí? Y le dice, ahora van a estar en el río directamente, pongan el pie. Pero el río, como antiguamente y hoy también, ahora ya está distinto, porque los árabes y también Israel en los cauces del Jordán hizo desvíos. Entonces viene ya con menos torrente en velocidad y menos cantidad. Por esa razón se está secando el mar, el mar muerto, el mar de la sal, el mar muerto. El mar de la sal, el mar muerto, si usted ve, por ejemplo, búsquelo en Google, en todo, le va a mostrar que antes llegaba hasta aquí y ahora está aquí. ¿Por qué? Porque tanto los jordanos, también otro pueblo, otra nación árabe, y también Israel hizo algún desvío, por eso ahora están en tratos bien diplomáticos, para que no, ¿cómo van a hacer para no tomar tanta agua del Jordán? Porque si no el mar muerto en algún tiempo va a tener otros problemas, ¿no es cierto? Pero en aquellos entonces, ¿no es cierto?, el agua cuando venía de los deshielos, ¿no es cierto?, venía como torrente, causaba terribles inundaciones. Y dice que en el momento que Josué está cruzando, estaban esas inundaciones. Usted vio las inundaciones de aquí que le arrastran carros y le arrastran de todo. Entonces usted tiene que ser el responsable de transmitir, de transportar cientos de miles de personas y equipo, ¿no es cierto? Bueno. Y entonces Josué vio tremendos y grandes milagros, muchos más de lo que vio nuestro Moisés. Bien, le voy a mostrar algo aquí. Entonces, nosotros a veces nos perdemos ciertos milagros, decimos, bueno, vemos milagros. Hay un pasaje, no lo busques ahora, está en Lucas, en Mateo y todo, cuando dice, aunque Lucas agrega un pasaje más, un parrafito más, cuando dice, por ejemplo, pedid, llamad y se abrirá, pedid y se os dará, ¿no es cierto? Realmente no dice así en griego. En griego dice otra cosa, muy interesante. Dice eso, pero de otra manera. Lo dice de otra manera que nosotros no nos damos cuenta. En griego tenemos presentes, distintos presentes. Uno es el aoristo, ¿no es cierto? Yo puedo decir a alguien, ¿no es cierto?, cuando entres, cierra la puerta, ¿sí? Bien. Eso es un imperativo, no es una orden, es solamente un imperativo. Cuando entres, ¿no es cierto?, cierra la puerta. Ok. Pero es muy distinto. Cuidado que el español también tenemos nuestras cosas, el hebreo tiene nuestras cosas y el griego también. Yo puedo decir, cuando entres, cierra la puerta. O puedo decir, cada vez que entres, cierra la puerta. Son dos cosas distintas. Y ahí en griego dice eso. Ahí no dice llamen, sino sigan llamando. En la conjunción de aoristo. ¿Ok? En la conjugación de aoristo. Ahí dice... Claro, continúa ahorita. Entonces dice, ahí dice, sigan llamando, sigan llamando y se les abrirá, sigan pidiendo y se les dará. Pero no, ¿se dan cuenta? Cuidado que yo en español les acabo de decir dos cosas distintas, hermano.
Cuando entres, cierra la puerta. Es una vez y punto. Ahora, cada vez que entres, cierra la puerta. Cuidado que en español son dos cosas distintas. Y en griego también. Y ahí dice, sigan pidiendo y sigan llamando. No dice pidan y llamen. Es una conjugación verbal continua. Ahorita continua dice sigan pidiendo, sigan llamando. ¿Se dan cuenta lo que son las traducciones, ¿no? Entonces, de repente algunos dicen, bueno, ya oramos o ya pedimos. Bueno, eso pasa porque no conocemos la Biblia o tenemos malas traducciones. Ahí se sigan pidiendo y sigan llamando. ¿Por qué? Porque es bien interesante esto. Dios, uno pide, ¿no? Pero tiene que seguir pidiendo y seguir llamando, como Josué, ¿no es cierto? Josué insistió, ¿no es cierto? En medio de tantas cosas, ¿no? Cuando estaba perdido, pues se postró y se puso contra el piso. ¿Qué nos pasa, Señor? Les cuento algo para que vean. Dios responde a su manera, pero nosotros tenemos que saber cómo pedir, seguir pidiendo y seguir llamando. ¿Por qué? Porque a veces pedimos mal y tenemos que volver sobre nuestros pasos y saber cómo pedir. Llamamos mal y tenemos que volver sobre nuestros pasos y saber cómo llamar la presencia del Señor. Les cuento un caso para que vean. ¿Por qué dice eso? ¿Qué pasaba en las culturas de la época? ¿No es cierto? Hay miles de estas cosas. Si usted compra los fascículos de mitología que se vendían hace años, ¿se acuerda usted? Usted lo va a encontrar. Ahora le comento algo. Digo que a veces no decimos ciertas palabras. Había una diosa, que era la diosa del alba, que se llamaba Aurora. Así que si usted no quiere hablar del nombre de Dios, tampoco nunca pronuncie la palabra Aurora, ni le ponga el nombre, porque era el nombre de una diosa. Aurora era el nombre de una diosa. Y Aurora, que era el nombre de una diosa, la diosa del alba, ¿me siguen? Se enamora de Titón, pero Titón era un hombre mortal. Entonces dice, bueno, pero yo soy una diosa. La mitología es muy compleja, ¿no? Pero la historia es esa. ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces, Aurora, la diosa del alba, al enamorarse de un hombre mortal, veía que ella era inmortal, entonces el otro era mortal. Y entonces le dice a Zeus, ¿no es cierto?, el dios por excelencia de los griegos, le dice que le conceda algo, que volviese a Titón, a su amado, que lo volviese mortal. Inmortal, que lo volviese inmortal. Entonces que lo volviera inmortal. Entonces Zeus concede el pedido de Aurora, que era la diosa del alba, ¿no es cierto? Dice, bueno, Titón, tu mortal amado va a ser inmortal. Pero, ¿dónde está el error aquí? Que le dijo que fuera inmortal, ¿sí? Pero no le dijo que no envejeciera. Entonces, Aurora era, ¿me siguieron o no? Era la diosa del alba, ¿sí? Y mantenía todo su esplendor. Pero Titón fue inmortal, pero se fue volviendo viejo, más viejo, súper viejo, ultra viejo, y siguió siendo viejo. ¿Y usted cree que a veces nos pedimos así nosotros? Por eso, cuando dice que hay que tener sabiduría para orar, por ejemplo. No se nos concede porque no sabemos pedir. Claro. A ella dice, si tú quieres esto, te lo doy. Los dioses, eso es lo que hacían los dioses, porque, ¿no es cierto?, los dioses paganos. Si usted lee la mitología, por muchas cosas que usted lee en la escritura, siempre están como contrapeso de la escritura. ¿Vieron cuando las plagas, que todos lo sabemos, las plagas de Egipto, atentaban puntualmente contra dioses paganos egipcios, ¿no es cierto? ¿Sí? Apuntaban. Y entonces, los dioses actuaban de esa manera, ¿no es cierto? Dios no es tan malo, pero los dioses, por ejemplo, paganos, Dios no es malo para hacer eso, pero los dioses paganos sí, a veces tenían respuestas en oraciones, ¿no es cierto? Y detrás de la respuesta, que venía con benevolencia, venía un anzuelo, o venía un alacrán, por ejemplo. O por qué, por ejemplo, piensa que dice, ¿qué padre que su hijo le pide, dame un pan, le va a dar, una piedra, por ejemplo, ¿no es cierto?
O la otra que es del alacrán, por ejemplo, un huevo, que le pide un huevo le va a dar un alacrán. Entonces usted, aunque le parezca mentira, todo eso son contrapesos de la cultura de aquella época. Usted sabe, sí, por ejemplo, los dioses paganos siempre, a veces en los pedidos, ¿no es cierto?, decían, tú quieres esto, te lo doy, pero atrás venía a lo mejor un anzuelo o atrás venía una espada de doble filo, atrás de la respuesta del dios pagano, ¿me entiende? Ahora, es bien interesante, usted lo ve y dice, pero Yeshua, ¿de dónde sacaba eso? Pero Yeshua sabía lo que la gente, hablaba con lo que la gente sabía. ¿Y por qué usted hizo un huevo con un alacrán? Los alacranes, ¿no es cierto?, son parecidos, si usted los ve, parecidos ¿cómo es? Eso es lo que se come, a la langosta. ¿Vio? Son parecidos a la langosta. Y tienen la cola atrás y la largan hacia atrás y pican. Pero hay alacranes, ¿no es cierto? Hay un cierto alacrán, sobre todo en el Medio Oriente, pero hay varios alacranes que hacen eso. Cuando van a descansar o se van a preparar para un ataque, se juntan las patas, juntan su cabeza y el aguijón y parece un huevo. Por eso, algunos dicen, bueno, pero a Yeshua se le ocurrió un ejemplo que es imposible, un alacrán con un huevo. No, ¿sí? Búsquelo, va a ver que sí. Que cuando se empieza a enroscar todo, es como una cosita blanca, ¿no es cierto?, grisácea, así, parece como un huevito cuando usted lo ve. Y es un alacrán. Y cuando usted lo va a acercar, lo toca, se abre y lo clava. Por eso uno, cuando ve la escritura, los ignorantes o las personas, no digo bruto, porque bruto ya es un patrimonio, como siempre se lo digo, la ignorancia la podemos sacar, la brutalidad no. Claro, que es cierto, ya la brutalidad es patrimonio de cada uno, la ignorancia ya nosotros damos. Es cierto, claro, es cierto. Y entonces, la gente dice, cuando la gente dice, no, pero esto parece una tontería, no, la Biblia es una cosa maravillosa. Es una cosa perfecta, nada más que hay que profundizar, hay que estudiar, ¿no es cierto? Entonces, acuérdese, Santiago decía, como usted decía, hermano, Santiago decía, no reciben porque no saben pedir, ¿no es cierto? Ahora, los dioses paganos, ¿no es cierto?, usted, aunque no supiera pedir, se lo daba. ¿Quieres tu consorte inmortal? Te lo doy. Pero vos sabés que tú vas a tener esplendor y el otro va a estar de viejo a súper viejo. Así es, eso. Y por eso también esto de Yeshua, ¿no es cierto?, con lo de la piedra y lo que el huevo y todo, ¿no? El huevo y el... Y por ejemplo, cuando dice, ¿qué padre que dice, su hijo le pide, ¿no es cierto?, un pescado, le va a dar una serpiente? Que no, en realidad no es serpiente, ¿sabe? Es serpiente. Pero ¿sabe lo que es esto? Evidentemente no sabemos pedir, ¿no es cierto? Tenemos que saber pedir. El tal Levítico, que no se podía comer animales peces que no tuviesen escama, que tuviesen por abajo, ¿no? Entonces, ahí donde dice serpientes son anguilas. Entonces, ¿qué padre que su hijo le pide un pescado le va a dar algo no cayer? Eso está diciendo ahí. No es nahash. No es nahash. Claro, no es nahash de serpiente. Ahí se está. Habla de serpiente, pero con la serpiente de agua son las anguilas. O angula, no sé cómo le decimos aquí, porque yo jamás uso la palabra esa ni anguilas son anguilas. La anguila la anguila es un tipo de serpiente. Entonces, lo que está diciendo el pasaje, ¿qué padre que su hijo le pide que le debe comer un pez que es cayer, le va a dar algo para comer no cayer? ¿Se da cuenta el pasaje lo que quiere decir? Y nosotros lo tomamos por otro lado el pasaje. Pero ahí se dice, si Dios te dio algo limpio para comer, cómelo limpio y deja de comerlo no limpio. ¿Me estás siguiendo? Por eso es que a veces no sabemos pedir. Entonces ahí dice, sigan pidiendo, clamando, sigan pidiendo. Ahora mire, todo esto, pero el ejemplo de la diosa Urana no se lo olvida más. Usted, cada vez que tenga que orar va a tener presente el pobre Titón. Pero aunque parezca mentira, la escritura nos enseña mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y voy a ver 3 o 4, unas cosas para que veamos rápidamente, ¿no? Dice que, déjenme buscar, pues los tenía por aquí. Y a esto voy, ¿no? Porque me lo noté por aquí. En algún lado me lo noté.
porque todo nuestro no es para ahora, pero lo quiero buscar por aquí. En Deuteronomio 34, 9, 10, ¿no es cierto? Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno, dice, de Ruach Jochma, fue lleno del espíritu de sabiduría. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron. Hicieron como Adonai mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Adonai cara a cara. Dice que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Dios, voy a mostrarles esto y luego ya terminamos. Dios levantó a Moisés y luego levantó a Josué. Josué fue levantado, dice, porque Dios lo hizo. Y después Moisés impuso sus manos sobre él con el poder y vino a través de él, porque es por transmisión, el espíritu de sabiduría. Es decir, que Dios cuidó la reputación de José, Dios exaltó a Josué, y Josué no tuvo que promoverse, en definitiva. Porque a veces vio que nosotros nos promovemos, y promovemos así, sí, porque yo tal cosa, y yo tal otra, y yo lo otro, y yo lo otro, y lo decimos, y incluso hasta en las congregaciones, en las familias, porque Josué no se tuvo que promover. A mí siempre me queda la duda, ¿no? Porque la Biblia no lo dice, uno piensa. Josué, ¿se acuerdan que tenía alrededor de 20 a 25 años cuando peleó contra los amalecitas? Es muy probable que Josué, ¿se acuerdan lo que dice el libro de Hebreos? Dice que Moisés fue educado en todo lo que era la cultura egipcia, aunque él rechazó todo eso que aprendió para recibir la palabra de Dios, ¿cierto? Bien. Lo cual es cierto, como yo les decía. Yo también en un momento desesperado, que estaba muy mal, se me aflojaban los brazos, era chico. Algo me pasaba, pero en pocas horas algo me pasó, fue una bacteria, algo fue. Fue para mí esto. Y entonces, en el momento de desesperación, seguramente a alguno le pasó algo así, ¿no? Alguna vez. Entonces, pero no que fue a buscar. Entonces viene esta mujer con la cinta, ¿no es cierto? Y uno se aboca a algo. Pero, ¿no es cierto? Eso, bueno, está bien, estoy desesperado, ponme la cinta esta roja y ya basta, ¿no? De este sufrimiento. Y entonces, claro, un ejemplo. Pero uno está en la ignorancia. Y de hecho, que aún cuando éramos judíos, yo era chico, por supuesto, y mi familia era judía practicante, nosotros, ese tipo de cosas, aunque parezca mentira, como judíos sefardistas, lo teníamos como asumido. Como esta señora judía pobre falleció hace un par de años, falleció por 2 años falleció por el mujer. Y otra vez también la vimos, no solamente en ese momento. Y entonces nos dio su tarjeta para que fuésemos y nos hiciera como una carta astral judía, ¿no es cierto? Una carta astral judía, pero carta astral al fin. Y que nos vendía la cinta y que nos leía la borra del café. Que nos iba a leer los caracoles y las piedras, ¿te acuerdas tú? Nos iba a leer los caracolitos. Los tiraba así y según como salían los caracolitos, íbamos a tener bienaventuranza. Digo, no, sí, algún día no veremos a otra cosa. Entonces, nosotros también, uno está en ese tiempo de ignorancia, ¿no es cierto? Ahora, Moisés estuvo con la cultura egipcia. Incluso hay unos monolitos, unos escritos egipcios que hablan de un tal Mose, que fue un general egipcio que trajo muchas victorias para Faraón. Lo más seguro que es Moisés. Pero lo más seguro que fue Moisés. Y entonces él tuvo, ¿no es cierto?, que salir de Egipto y ser purificado por el fuego de la zarza ardiente. Porque le dijo, sácate los zapatos. ¿Se acuerdan lo que es el apresto del Evangelio en el Nuevo Testamento? Eso significa, ¿no es cierto?, la actividad que vamos a tener. Entonces, sácate los zapatos. A Josué le dijo, ahora vas a pelear en la tierra prometida, pero sácate los zapatos delante mío. ¿Por qué? A Moisés le dijo, sácate los zapatos, ¿por qué? Te vas a tener que sacar los zapatos porque significa que no vas a tener actividad humana. Esto va a ser sobrenatural. Tú mataste al egipcio y fue una cosa humana. Y quieres sacar al pueblo de Israel de Egipto con la fuerza y el poder. Y no lo vas a hacer así. Por eso sácate los zapatos.
Y a Josué le dijo lo mismo, sácate los zapatos, ¿no es cierto?, cuando estaba delante del ángel, ¿no es cierto?, que es el ángel del Señor, sácate los zapatos porque no vas a pelear tú, sino voy a pelear yo. Qué bárbaro. Y nosotros no la seguimos, ¿no? Seguimos con nuestras cosas. Por eso en el nuevo pacto dice la armadura del Ruach HaKodesh, ¿no es cierto?, el escudo, el yelmo, el calzado del apresto, el calzado. El calzado es el mismo calzado de Josué, el mismo calzado de Moisés. En este caso, te vas a revestir del calzado de Dios, ¿no? Entonces a los otros te dice, quítate tu calzado porque estás delante del Señor. Es decir, quítate la actitud humana, la pedantería humana, la fuerza humana, la sabiduría humana, el conocimiento humano, porque ya no vas a ver con los ojos ni escuchar con los oídos. Y tú, Josué, cuando entres a la tierra prometida, para poder luchar, no vas a determinar la situación con el poder de tu sabiduría, sino por eso le dio el Ruach Jochma, la sabiduría del Espíritu, que son totalmente cosas distintas. El Ruach Jochma, sabiduría el Espíritu, sabiduría del Espíritu, ¿no es cierto?, no es la sabiduría o las capacidades que nos da Dios para hacer tal cosa, es otra cosa, es sobrenatural, es algo sobrenatural. Y fíjese, me anoté esto aquí porque me gustó tanto son los dos pasajes maravillosos, ¿no? Josué ya tenía el espíritu de sabiduría, no podía, ¿no es cierto?, luchar con la sabiduría humana, porque Josué no podía tener conciencia del plan de Dios, que los muros iban a caer por el estrépito. En Josué 6, ¿se acuerdan? Los muros de Jericó. Y tampoco en Josué 10, ¿no es cierto?, tampoco podía creer, ni pensar, ni imaginarse, ¿no es cierto?, que se iba a detener el sol y la luna en Gabaón. Por eso, dice, no vas a luchar tú. Esto es sobrenatural. Por eso, ¿no es cierto?, vuelvo a lo que pidió Aurora, la diosa del alba. La diosa del alba, en su intrepidez, en su ímpetu, en su enamoramiento de algo, lo que quería, en este caso Titón, se llama Titón, aquí el amigo se llama Titón, pues se llama Titón. Es muy linda la mitología cuando uno estudia y sabe estudiar, la sabe estudiar. Ella pidió algo, ¿no es cierto?, y se le dio, si quieres eso te lo doy, pero mirá que hay una consecuencia. Lo mismo pasó cuando dice, ustedes quieren un rey humano, yo se los doy, dice, ahí está, ¿se acuerdan? Ahí viene el envejecimiento. No sé si me siguen esto. ¿Quieres un rey humano? Te lo doy, pero te va a desangrar este rey humano. Yo pienso, Dios sabía de antemano que le iban a pedir rey, que se lo iba a poner, pero yo siempre me imagino, ¿qué pasaría si no hubiera existido el rey humano? Estaríamos en otra dimensión todos, Israel, la humanidad. En realidad es eso. Estaríamos directamente en otra dimensión. Dios se encargó de tener a Josué en una gran estima, en una alta estima para con todo el pueblo. En definitiva, siempre tuvo esa gran estima, ¿no? Si Josué hubiese querido que Dios lo levantara, Señor, ponme a mí primero, lo más probable es que Dios no le hubiera dado la estima que le dio al pueblo para con él. ¿Me está siguiendo? Porque una cosa es promoverse y la otra es que Dios te dé la posibilidad de tener esto, aquello o lo demás allá, ¿no es cierto? Y Dios exalta, yo les digo esto rápidamente y terminamos, Dios exalta de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, Dios exaltó a Josué de una manera maravillosa, realmente. Yo cada vez que leo la historia de Josué y aprendí a leerla de otra manera, seguramente voy a aprender mucho más, me imagino muchísimo más. Cuando entran a la tierra, antes le voy a decir, cuando entraron a la tierra prometida, fíjese que le dice, tú no vas a luchar, Dios va a luchar, pero Dios va a utilizar la fuerza de ustedes y les va a dar fuerza para luchar. Pero Dios nos sacó a las tribus. Dios podía haber sacado las tribus enemigas, ¿no?
Pero si Dios hubiera sacado, ¿vieron que es lo que vimos de Moisés? Que le dijo, cuando entre te vas a saciar y me vas a dejar, y yo me voy a esconder mi rostro de ustedes. ¿Vieron lo que dice? Si Dios hubiese sacado a las tribus enemigas, que lo podía haber hecho, el pueblo de Israel, si entraban en ciudades evacuadas, por así decirlo, o vacías, el pueblo de Israel hubiera abandonado a Dios mucho más rápido. Porque si luchando y viendo el poder y el milagro de Dios, terminadas las ciertas luchas, y habiendo visto terminadas las luchas, el poder y el milagro de Dios, lo dejaron al Señor, si no hubieran visto al enemigo, ya lo hubieran dejado de entrar. ¿Entiende lo que es el libro de Josué? Es un libro tremendamente maravilloso. Yo había cosas que no percibía hace años y años, lo veía de otra manera al libro de Josué, ¿no? Realmente o a la vida de Josué. Lo veía siempre como el militar aguerrido, incluso cuando éramos chiquitos que hacíamos las obritas en el colegio y todo, y Josué, la espada, el escudo, y esto, aquello, lo otro. Incluso nos imaginamos, ¿usted vio alguna película de Josué? ¿Vio que lo ponen como físico-culturista, ¿no? A Josué, en algunos casos, unos músculos. Lo más probable es que no fuera así. Lo más probable es que no. Porque no se basaba en la fuerza humana, se basaba en el poder de Dios. Dios, les muestro esto como Dios exalta. Y Dios lo exaltó, ¿no es cierto?, a Josué, y puso en la mente y en el corazón de todo Israel un respeto. Usted vio que siempre hay un gran respeto. Incluso, una cosa tremenda, cuando le dice al pueblo de Israel, ustedes todavía siguen teniendo los dioses paganos. Tenía un gran valor, ¿no? Y esto me sirve para decirles algo antes de esto, que si Josué era tan jovencito, ¿no? Imaginemos lo mismo que Caleb, pero Josué fue distinto, muy distinto a Caleb en este sentido, ¿no? ¿Cuánta valentía se necesitaba, ¿no es cierto?, para desacreditar a 10 líderes estimados de todo el pueblo? Y acuérdense que los 10 líderes que fueron con Josué y Caleb, esos 10 líderes eran personas de gran reputación. Segundo, eran súper valientes, tenían que ser terriblemente ágiles, tenían que tener un discernimiento impresionante. Imagínense que fueron 40 días que convivieron cuando entraron. Tenían que hacer las guardias, tenían que comer juntos, tenían que decir, vamos a entrar por aquí y salir por el otro lado, nos respaldamos uno al otro, si pasa tal cosa hacemos tal otra. ¿Me está siguiendo? Tenían que tener un valor terrible para entrar a un lugar donde había miles y miles y miles y miles de enemigos, y que eran más fuertes que Israel, porque ya estaban asentados y con ejércitos. Y ellos venían de la lucha en el desierto. Entonces, ¿cuánto valor se necesita? Porque los 10 líderes eran líderes de reputación, eran personas sabias, eran fuertes, eran guerreros, eran inteligentes y tenían el reconocimiento del pueblo. Y usted tiene que desacreditar y desmentir. Esto que están diciendo no es de Dios. Y entonces todos los demás tendrían a lo mejor mayor edad que Josué, casi seguro. Podrían andar todos cerca de los 40 años, casi con seguridad, ¿no es cierto? Y Josué no pasaba los 25 años, ¿no? ¿Cuánto valor? Vio que en un momento dice Josué, que estaba con Caleb, pero toma Josué la palabra, dice, y otro que se desploma, el que se desplomó ante la angustia fue Aarón y Moisés, se desplomaron en el piso. Porque la palabra posternarse es caerse, que es doblegarse, humillarse o doblarse, pero es caerse directamente. Se tiraron al piso, ¿sí? Y en el momento que se tiran en el piso, Moisés, Aarón y Caleb, Josué toma la palabra y le dice, ¡estos! Y entonces usted tiene cientos de miles de personas, o algunos que puedan escuchar, los líderes. Una cosa es dirigir personas, cuidado. Y otra cosa es dirigirse a líderes. Y Josué se tuvo que dirigir a los líderes
que la gente quería escuchar. Y en definitiva, lo que dijeron los líderes era lo que Moisés quería escuchar, porque le dice, vayan y tráigame el informe. Y lo que dicen los líderes, cuando usted lee todo el segmento del pasaje, es verdad. Primero les dice, aquí traemos el racimo, ¿se acuerdan del racimo grandote que traen? Lo traen colgado. Dice, y es la tierra que fluye en leche y miel, pero son gigantes. No estaban mintiendo, estaban diciendo la verdad. ¿Cómo usted desacredita a alguien que está diciendo la verdad? Porque ¿me está siguiendo lo que es la historia? Los 10 líderes que decían que había grandes enemigos y que ellos con su fuerza no lo podían hacer, no estaban mintiendo, estaban diciendo la verdad. Y Josué les dice no, porque el Señor iba a luchar. Y Moisés se lo dice. Pero lo que decían los líderes era la verdad. Y la gente estaba escuchando a gente que sí decía la verdad. No es que estaban mintiendo. El error de ellos es que querían tomar la tierra de Israel en la fuerza humana y no en el poder de Dios. ¿Me está siguiendo ahora el pasaje? Por eso nos equivocamos mucho en la interpretación bíblica, porque casi actuamos como la diosa Aurora nosotros. Actuamos como la diosa Aurora. Es decir, nos falta la interpretación bíblica. Entonces, no eran cobardes, eran gente terrible. Mire, de esos 10 que murieron en el desierto, aunque parezca mentira, nosotros, usted o yo, a lo mejor ninguno hubiéramos estado entre los 10, porque no nos hubieran puesto por cobardes. ¿Es cierto? No nos hubieran puesto por cobardes a nosotros. Ellos no fueron cobardes. Cuando esos 10 fueron con Josué y Caleb, fueron directamente, ¿sabe a dónde fueron? A la boca del lobo y a punto de ellos sabían que podían morir. Sabían que podían morir. ¿Me está siguiendo? Sí sabían que podían morir. Y estuvieron escondidos, agazapados, buscando en un lado y en el otro, ¿no es cierto?, en la tierra prometida. Y cuando vienen, le cuentan a Moisés lo que les dio. Cuéntenme lo que vieron. Y vimos gente que nos va a pasar por encima. Pero era verdad, Josué también vio lo mismo. Claro que están esos, pero vamos en el poder de Dios. Esa es la diferencia. Vamos en el poder del Señor. Entonces, fíjese rápidamente, ¿no?, cómo Dios exalta. A Josué le dio un valor tremendo y lo exaltó, le dio el espíritu de sabiduría, pudo desmentir a los 10 líderes acreditados por todo el pueblo. Y la gente, cuando se ven desacreditados, y sigue leyendo, cuando ve desacreditados a sus líderes, agarra y quiere lapidar a todos, a Josué, a Caleb y a Moisés. Sigue, yo estoy siguiendo el pasajecito que lo tengo aquí ahora en este momento. Y dice, ¿y quién es este Josué para decir que estos son mentirosos? ¿Cómo todos pueden mentir? Si justamente fueron porque son hombres confiables. Y estaban diciendo la verdad, claro que sí. Fluye leche y miel y hay riquezas. Gigantes, muchas riquezas, pero también hay gigantes que nos pueden matar. ¿Me está siguiendo? Entonces Josué, a pesar de todo eso, fue exaltado por el Señor. Y entonces, eso fue el número. Y ya después en Deuteronomio, como leímos, le dio el ruaj, el espíritu de sabiduría para que pudiese actuar en el poder de Dios. Por ejemplo, miren Samuel, les muestro esto rápidamente, ya vamos terminando, ¿no? Primera de Samuel 10, no, Primera Samuel 3, ¿no? Cómo cada uno lo honra. Yo me busqué varios pasajes de esto, ¿no? Cómo ¿no?, honró a Samuel en este caso, ¿no? En el capítulo de Primera de Samuel 3, solamente esto, 19, 21, dice: y Samuel creció y Adonai estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dejar caer a tierra no es tirarlas en el piso, no es decir que cada palabra que le daba el Señor era una palabra que la atesoraba porque era palabra de fe, palabra de poder, ¿no es cierto? Y que se iba a cumplir, ¿no es cierto? Y todo Israel desde Dan hasta Beersheba conoció que Samuel era fiel profeta de Adonai, y Adonai volvió a aparecer en Silo porque Adonai se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Adonai. Y vemos que, bueno, que Samuel creció, el Señor estaba con él, no dejó caer ninguna palabra en tierra, y Samuel era fiel profeta.
Y entonces, en definitiva, Dios honró a Samuel como lo honró a Josué, porque en definitiva toda palabra que Samuel transmitió y que eran algunas cosas podían parecer inverosímiles, él se las daba al pueblo, y a veces uno tiene que tener cuidado porque de repente Dios le da una palabra a Samuel que es una palabra muy difícil de transmitir y de creer. Y entonces, si el profeta quedaba desacreditado porque pensaba que era palabra de uno y no palabra de Dios, quedaba desacreditado. Pero él no dejó caer en tierra y Dios lo honró, porque toda palabra que recibió Samuel se cumplió. ¿Me está siguiendo? Dios lo honró maravillosamente a Samuel, ¿no es cierto? Por ejemplo, Dios exaltó y honró a Elías, ¿no es cierto? Cuando el profeta, en Primera de Reyes 18, cuando clamó a Dios que estaba hostigado por el rey Acab y por los sacerdotes paganos, ¿no es cierto? Hizo que cayera fuego del cielo. Y si no caía fuego del cielo, quedaba Elías desacreditado. Es decir, este profeta es un loco. Porque imagínense que está haciendo todo un experimento con piedras, con animales y con agua. Es decir, no había fuego, ¿no es cierto? Imagínense, donde hay agua, seguramente no va a haber fuego, porque el agua va a apagar el fuego. Y entonces, en medio de todo eso, sale el fuego del Señor y el profeta no quedó desacreditado. Si a usted le dice, mire, pongan piedra, pongan un animal sacrificado y echen un baldazo de agua, dice, y ahora digan que salga fuego. Bueno, Señor, ¿de dónde? Del agua va a salir fuego. Si no lo enciendo, ¿de dónde va a salir? Y dice que cayó fuego y el profeta fue restaurado, rehabilitado delante de todo el pueblo. Fue ahí cuando creyeron. Al principio, ¿se acuerda cuando dice, si Adonai es Dios seguirle, si va Dios seguirle? ¿Vio lo que dice? Y el pueblo no respondió palabra. No respondió palabra porque no le creían. Entonces empieza a hacer todo ese sacrificio. Cuando Él les dice con palabras, ¿a quién van a seguir? El pueblo no le creyó al profeta Elías. Dice, no respondieron. Tuvieron que ver el milagro de Dios y cómo Dios respaldó a Elías, y ahí recién creyeron en Dios. Por eso, Dios honró a Josué por lo que era y por lo que hizo. Dios honró a Samuel por lo que era y por lo que hizo. Dios honró a Elías por lo que era y por lo que hizo. Por ejemplo, Dios, por un ejemplo, tomé un caso, en 2 de Reyes capítulo 2, Dios respaldó a Eliseo, ¿no es cierto?, cuando fue burlado por los 42 jóvenes rebeldes, que eran diabólicos en definitiva, ¿sí? Y en definitiva, se burlan, aparecen como hijos de los profetas, ¿sí? Y se burlan de él, y entonces si se burlan ellos, se iba a burlar todo el mundo. Y Dios no permitió que eso pasara. Lo cortó por lo sano. ¡Fum! Aquí se acabó la burla. ¿No es cierto? Aquí se acabó la burla. ¿Se acuerdan cuando lo vimos con el número 42? ¿Sí? Por ejemplo, en medio, fíjese, Job podía, incluso por nosotros, ¿no?, podía ser visto de otra manera en algún pasaje del libro, o por los amigos, ¿no es cierto?, de él. No sé si eran tan amigos, pero eran amigos, pongámosle amigos. Cómo Dios respaldó a Job, ¿no es cierto?, cómo lo exaltó con enorme riqueza, cuando otro podía decir, mira, que tú eres esto, que tú eres aquello, que tú eres... La esposa le dice, bueno, maldice a Dios y muérete. Terrible. Todos los seres íntimos, los amigos, todos, ¿no? Sí, porque tú eres esto, tú eres aquello, todo lo otro, ¿no es cierto? Y él dice, aunque el Señor me matara, en él esperaré. Tremendo. Creer de esa manera es la manera que creyó Josué, es la manera que creyó Samuel, es la manera que creyó Elías, es la manera que creyó Eliseo, ¿sí? O por ejemplo, una manera, para ir terminando, una manera como Dios exaltó a Moisés, ¿no? Y cómo la gente lo reconoció eso, porque él desciende con una aureola brillante en su cabeza. Crece, que aparece con todo un halo iluminado en su cabeza cuando había estado en la presencia del Señor. Por eso tomé este pasaje de Josué y muchas cosas interesantes que podemos ver en algún otro momento, ¿no? En la para allá hay un sector donde se dice
tú, Moisés, estás a punto de morir. Él dice, ya tengo 120 años, después le dice, estoy a punto de morir. Dice, entonces el líder que les va a guiar ahora va a ser Josué. Va a ser Josué, porque Dios dijo así, y por imposición de manos aparece el espíritu de sabiduría sobre Josué. Pero le dice a Josué, tienes que esforzarte, porque a las personas que vas a dirigir son personas que se van a rebelar contra todo y que me van a dejar a mí, por lo tanto yo voy a esconder el rostro, porque cuando tú los introduzcas en la tierra prometida van a saciarse de riqueza. Y primero que dice, se van a saciar, van a tener poder y van a adorar a los dioses ajenos. A mí siempre me llamó la atención que aparecen muchos pasajes. Este no es el único pasaje de la Torá que aparece eso. Y hay otros pasajes de los profetas que aparece esto. Llama la atención que cuando sobreviene algún poder, algo grande, sea espiritual, de conocimiento, de sabiduría, de poder, de riqueza, de reconocimiento humano, que nos hace inflar como un sapo, verdaderamente, parece mentira, pero cada vez que aparece eso en la Torá o en el Tanaj, al ladito o un poquito más alejado, va a aparecer y se van a alejar. Yeshurun, engordaste y te alejaste de Dios. Dice, tú vas a entrar a la tierra prometida con Israel, y cuando Josué necesitaba aliento, le está dando algo que nosotros nos hubiera deprimido. Señor, me envías con un pueblo que me estás diciendo de antemano que se van a alejar de Dios. Entonces, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Estás viendo? Parecía el mensaje de Moisés, si no hay poder de Dios en él y unción de Dios en Josué, si no hay poder y unción en ese mensaje, era un mensaje para deprimirse. Era un mensaje para deprimirse. Porque Dios mismo está diciendo, vas a entrar con alguien que se va a alejar. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, Señor de toda misericordia, Santo de Israel, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por la vida y por este nuevo día que tú nos das. Pedimos perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. Pedimos perdón de todo aquello con lo cual te hemos defraudado y desagradado. Pedimos perdón del pecado cometido contra nuestro prójimo y contra nuestro hermano. Y humillamos nuestras vidas, doblamos nuestra cerviz espiritual delante del trono de la gracia, porque cuando leemos tu palabra aprendemos de tus cosas, estudiamos de los siervos que tú utilizaste, nos vemos reflejados en muchísimas situaciones, Señor, en todos y en cada uno de ellos. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Queremos en esta hora presentarnos como sacrificio vivo delante del altar. Señor, queremos en esta hora presentarnos delante de tu presencia y de poner delante de ti, Señor, toda actitud de soberbia y de vanagloria. Queremos de poner, Señor, delante del trono de la gracia toda actitud, Señor, nuestra de soberbia, de vanidad, de enorgullecimiento, Señor, delante de ti. Quita de nosotros todo lo que a ti te desagrada y añádenos todo lo bueno. Limpia nuestra mente, limpia nuestra actitud, limpia nuestro camino, Señor, limpia nuestro corazón. Pedimos perdón delante de tu presencia. Bendito y alabado sea tu nombre. Que podamos verdaderamente, Señor, seguir pidiendo como se debe pedir delante de ti. Señor, queremos seguir verdaderamente, Señor, llamando las puertas de los cielos como se debe pedir para la gloria de tu nombre, postrados delante de tu presencia. Señor, bendito y alabado sea tu nombre, así como decía tu siervo Santiago. Dice, ustedes piden, pero piden para ustedes mismos. Bendito y alabado sea tu nombre. Que verdaderamente sepamos pedir, bendito y alabado sea tu nombre, como debemos clamar a ti. Bendice a mis hermanos, bendice sus hogares y familias, bendice los nuestros. Señor, súplenos toda necesidad espiritual, súplenos toda necesidad de salud física, súplenos toda necesidad,
Señor, de recursos y de bienes que necesitamos y que tú sabes. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendícenos en este día de Shabbat y así cada día de la semana con tu presencia. Quítate de nosotros todo lo malo, añádenos todo lo bueno. Señor, ábrenos la ventana de los cielos y tráenos buenas nuevas de bendición, de sanidad, de restauración, de prosperidad, de sabiduría que viene de ti. Sea a ti la gloria y la alabanza. Y te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.